Muy buenas tardes, Lenin y todo el público, ¿cómo están? Efectivamente, desde Guadalajara conectándome hoy, extrañando no estar de forma presencial porque se extraña mucho el aire de Costa Rica. Les cuento aquí a forma pues, de que sepan en dónde estoy un poquito. Pues yo nací en Costa Rica y me mudé a México en diciembre. Y cuando me dicen qué es lo que más extraño de Costa Rica es el aire y el agua. Ustedes no se imaginan la calidad de aire que tenemos en estos lugares en Guadalajara. Es bien fuerte. La contaminación, los índices de contaminación son unos de los más altos y la calidad del agua también, lo que me hace extrañar muchísimo el aire y el agua potable que tenemos en Costa Rica. Bien, espero que el cafecito haya estado muy rico. Eso no lo extraño porque tengo un montón acá. Y o sea, un montón de café de Costa Rica. Y ha sido un día largo. Sé que han tenido un día largo. Han pasado por simbiosis industrial, han pasado por muchos casos de estudio, de modelos de negocio, de ejemplos de las empresas de Costa Rica transitando de forma muy exitosa hacia la circularidad. Costa Rica es para mí uno de los ejemplos de los países en donde más hay ejemplos sobresalientes de transición a circularidad y a regeneración. Y el día de hoy la idea es hacer un compendio y he sido yo investigador durante los últimos 5 años en economía circular y estos 7 factores de éxito para una transición a la circularidad pueden ser bastante simples, pero créanlo o no, son poco aplicados muchas veces. Entonces, con estos 7 factores de éxito, espero que puedan tener una idea o un compendio de todo lo que se vio hoy, que he estado muy de cerca con la agenda. Gracias a Kira Hidalgo, muchísimas gracias. Aprovecho para mandarle por toda la facilitación que hizo entre mi presentación y el Congreso. Y muchísimas gracias también al Congreso por invitarme. Me siento muy honrado de estar aquí en este Congreso Nacional de Sostenibilidad en Costa Rica. Bien, empecemos. Vamos a ver si puedo pasar. Sí, ahí ven bien. En el 2020, el planeta fue 8.6% circular. Y este dato lo sabemos gracias a el Circularity Gap Report, el reporte de la brecha de circularidad. Y es la primera vez, en el 2020 fue la primera vez, el primer año en el que realmente supimos qué tan circular éramos. Y el dato pues es alarmante, apenas 8.6% de todos los materiales y de todas las cosas que nos rodean vuelven a circular a través de este ciclo técnico y este ciclo biológico que tenemos en la economía circular, ¿verdad? Que tenemos dos grandes materiales, los técnicos y los biológicos. Estos 1.5 grados de los que tanto hablamos desde la crisis climática, que no hay que excederse porque las repercusiones serían catastróficas, están estrechamente relacionados a nuestra forma de producir y de consumir. Y hemos creído durante muchísimo tiempo que habían estado ligados excepcionalmente o fuertemente al sector energético. Pero lo cierto es que están ligados a la gran forma de consumir y de producir y a veces de sobreconsumir y de sobreproducir. El 45% de los gases de efecto invernadero son atribuibles a la forma en que producimos y utilizamos los materiales y bienes, incluidos los alimentos. Entonces, cuando hablamos de economía circular, cuando hablamos de cambiar la forma de consumir y de producir, estamos directamente hablando e intentando reducir este aumento en 1.5 grados del planeta Tierra. Hoy vamos a hablar de economía circular o estos factores de éxito van a ser sobre economía circular, pero empecemos primero por hablar de economía. Yo sé que ya muchos de ustedes conocen qué es la economía circular y son personas expertas, pero siempre me gusta empezar desde cero. La economía son básicamente las reglas de la casa. Deriva del griego oikos, casa, y nomos, las reglas. Y a mí me gusta decir que todos nosotros y nosotras somos economistas. En nuestra casa tenemos nuestras propias reglas, para ir a hacer compras tenemos nuestras propias reglas, y así cada uno de nosotros tenemos nuestras propias economías, y a veces en nuestros barrios o en nuestras comunidades hay microeconomías que son muy interesantes de ir a ver cómo funcionan.
La economía circular, según el Foro Económico Mundial, es un sistema industrial regenerativo por intención y diseño. Es decir, está dirigido a las industrias. La economía circular no está dirigido a los estados ni a las personas, pero ya se adaptó. Porque gracias y cuando me preguntan que por qué, digamos, la economía circular está en auge y está tan fuerte comparada con otros tipos de economías alternas que tuvimos en los años 80, 90 y 2000, a mí me gusta decir que es porque la economía circular nadie la escribió. La economía circular es un paraguas conceptual que tiene en sí, pues, que recapitula, que tiene en sí un montón de conceptos y principios de ingenierías, de economía, que lo hace muy llamativo, ¿no? Y justamente como no está escrito por nadie, no tiene tantos sesgos como sí los tenían otras industrias, inclusive sesgos geográficos. Es un sistema industrial entonces regenerativo por intención y diseño. Significa que no ocurre porque sí y porque así va a pasar, sino que hay que intencionarlo y hay que diseñarlo. Y justamente aquí les quiero dar 7 factores que pueden promover un buen diseño de estrategias y hasta un buen diseño de modelos de negocio, de lo que quieran en torno a la economía circular. Respalda el concepto, rechaza el concepto de fin de vida útil gracias a la restauración, respalda una transición hacia energías renovables, elimina el uso de sustancias químicas tóxicas, fomenta la reutilización y el retorno de los materiales a la biosfera y busca la eliminación de la basura a través de diseños corriente arriba o superior design de materiales, productos, sistemas y modelos de negocio. En estos minutos a mí no me va a dar tiempo de ver todas las partes de esta definición, pero si lo quisieran, en la parte de preguntas, que al final tenemos unos 5 minutos dedicados a preguntas, si quisieran preguntarme sobre qué son diseños corriente arriba, tengo ahí en el PowerPoint un ejemplo. Entonces, como verán, la economía circular son muchas cosas. Es complejo y tiene que ver con un rediseño generalizado de muchas de nuestras prácticas. Muchas veces la gente cree que la economía circular tiene que ver estrictamente con el reciclaje y no es así. Es muchísimo más profundo y es un rediseño corriente arriba del superior design de nuestros modelos de negocios y de nuestros productos. Ustedes ya la conocen, pero este es ya lo conocen, pero este es el modelo actual de producción y consumo, en donde extraemos, refinamos, fabricamos, distribuimos, consumimos y desechamos. Y aquí lo único que yo les quiero decir sobre esta cadena, sin ahondar más, es que durante los últimos 100 años nos hemos convertido en personas expertas en hacer consumir. Somos expertos en hacer consumir a través del neuromarketing, del marketing. Te podemos vender un lapicero en $100 si podemos y contratamos a la gente correcta. Y hoy en día el planeta necesita que seamos personas expertas en otros eslabones de esta cadena. Necesitamos ser expertos en rediseñar la extracción o en ver distintas formas de extracción. Necesitamos volver a repensar lo que estamos haciendo con el refinamiento. Costa Rica tiene una de las únicas plantas de refinamiento de aceites y lubricantes automotrices con un modelo de negocio muy interesante. Necesitamos volver a cambiar la forma en la que fabricamos, en la que distribuimos y necesitamos convertirnos en personas expertas en saber qué hacer con este desecho. Entonces, básicamente, cuando todos nosotros, cuando las empresas están teniendo una transición a la circularidad y salen con un producto o con una estrategia o con un servicio, estoy seguro que ustedes se insertan dentro de algunos de estos eslabones de forma distinta, con algún tipo o no de profundidad en cada uno de estos eslabones, repensándolo, rehaciéndolo o rediseñándolo. Y eso es al final lo que buscamos. Y aquí el factor número 1 es conocer bien el problema y dejar atrás el paradigma lineal. Usar, tirar y contaminar. Parece muy evidente, pero para empezar algo tenemos que investigar realmente qué es el problema. Tenemos que convertirnos en personas expertas en conocer la crisis climática y los problemas climáticos y ambientales que tenemos tanto localmente como globalmente, tanto en nuestras comunidades como de forma global. Y esto a veces es un paso que se salta porque no siempre investigamos bien el problema y no siempre vemos qué situaciones socioambientales, por ejemplo, tenemos en nuestra comunidad y cómo podríamos hacer simbiosis con un montón de actores o de stakeholders que tenemos a la par.
Así que este es el primer factor de éxito para una transición a la circularidad. Conocer bien el problema. Punto. Les quiero hablar de un proyecto que se llama el proyecto Papillón o el proyecto Mariposa. Nace en Países Bajos y esta es Bosch, esta empresa de líneas blancas, electrodomésticos y lavadoras, secadoras, que empieza entonces a investigar y se da cuenta que que en la comunidad, que en una comunidad de Países Bajos, hay una franja social que tiene problemas económicos y que justamente se da cuenta que uno de los problemas económicos o lo que les impide pasar de la clase baja a la clase baja media o baja alta son las facturas de agua y electricidad. Y justamente se pone a pensar e investigar y llega a la conclusión de que estas facturas de agua y electricidad provienen de aparatos electrodomésticos viejos, anticuados, que utilizan mucha energía, que utilizan agua, ya sabrán. Entonces empieza un plan piloto que se llama el proyecto Papillón, en donde lo que proponen es un modelo de servitización de su línea blanca exclusivamente dirigido en este piloto a esta clase, a la clase baja. Entonces, ya después de unos meses de formulación, llegan a un modelo de negocio en donde dicen, bueno, lo que nosotros vamos a hacer es ofertar pues, la renta de nuestras lavadoras y de nuestras secadoras, y creo, si no me equivoco, que de refrigeradores también, por tantos euros al mes. Y esos euros eran muy bajos. Tipo, una lavadora cuesta como 8 euros al mes. Una secadora también como 8 y una refrigeradora me imagino que 12 más o menos era el dato. Pero entonces esto lo que permitió fue que efectivamente la clase baja contactara a Bosch, le dijera, sí, bueno, yo quiero el servicio. Bosch llegaba, retiraba el electrodoméstico que tenían en la casa, ponía uno nuevo, con tecnología nueva, con ahorro de agua, con ahorro energético, y así aliviaron un problema social del bolsillo de las personas con más necesidades. Este ejemplo, además de empezar primero con la parte social y el impacto social que puede tener un rediseño hacia la circularidad, porque casi siempre decimos que la circularidad, o nos dicen, ¿no? Que la circularidad, que los productos circulares o ecológicos cuestan más caro, que todo es más caro. Bueno, si lo pensamos bien y si lo rediseñamos bien con una estrategia pensada justamente para tal público meta, puede ser muy beneficiosa como esta. Pero lo que les quiero contar es que después de este proyecto piloto, Bosch se da cuenta de una cosa. Pasó el tiempo y las lavadoras y las secadoras le regresaban. En una economía lineal, yo produzco lavadoras y las vendo y si te vi ni me acuerdo, me la compraste y pues yo no sé en dónde va a parar esa lavadora y tampoco me puedo hacer cargo de en dónde va a parar la lavadora, seamos honestos. También tiene que haber una infraestructura de tratamiento. Pero como este modelo de negocio es la renta, al cabo de un año, si la persona ya se quería desuscribir del contrato, entonces Bosch iba y recuperaba la lavadora y la tenía que volver a reciclar o vender o hacerle algún tipo de tratamiento de ciclo, ¿cierto? Entonces lo que se da cuenta es que las está diseñando de una forma muy compleja porque el reciclaje les estaba costando muy caro. Una lavadora como estas tenía aproximadamente 72 tipos de materiales y componentes distintos, entre aluminio, la resina esta de la vitrina de la lavadora, caucho, componentes electrónicos, litio, etc. Entonces lo que le pide Bosch al departamento de diseño es, departamento de diseño, por favor, rediseñe este aparato y utilice máximo 10 materiales. Y el departamento de diseño lo hace. Así de simple y de complejo también puede ser una transición a la circularidad cuando se sabe bien cuáles son los problemas y además se trabaja por diseñar algo de una forma circular. Este ejemplo de Bosch a mí me encanta, siempre lo pongo como uno de los mejores ejemplos de economía circular o de transición a la circularidad porque es muy revelador y tiene múltiples impactos. Este se llama el Austin Materials Marketplace. Es un marketplace de materiales de segunda
o de exceso de materiales industriales. Entonces, si usted es una industria de tulipanes y pues tiene un exceso en tulipanes, se puede ponerlos en el marketplace y ver si alguien más se lo quiere comprar. Si usted tiene una industria en donde produce de metalurgia, puede ir a poner el exceso de aluminio que le sobró de tal cuestión. Y dentro del marketplace, pues se compra y se vende. Y pasaron cosas muy interesantes y una de las cosas más lindas que pasó en este Austin Materials Marketplace, para mí al menos, es que un productor efectivamente de tulipanes, después de su cosecha, tenía una gran producción de tulipanes que le sobraron y se la compró una empresa de pinturas que empezó que lo que buscaba era hacer pigmentos y buscar hacer pinturas con materiales biológicos, como los tulipanes. Y esto es pura simbiosis industrial, como lo vieron anteriormente. Otras plataformas también hay muchas plataformas de segunda, y yo creo en lo personal que a un país para transicionar a la circularidad le hace mucha falta abrir el mercado de este tipo de empresas. El modelo de negocio de un marketplace de productos de segunda es necesario en la economía circular, sí o sí. Y esta otra se llama Excess Material Exchange, lo pueden buscar. Y lo que les quiero comentar de este piloto de Excess Material Exchange es que gracias a su primer año, solamente con su primer año de operaciones, lograron reducir las emisiones equivalentes a casi 1 millón de viajes entre Ámsterdam y Milán en carro. Lograron un intercambio financiero de 64 millones de euros y ahorraron casi 900 piscinas olímpicas de agua. Con todo esto, con el ejemplo de Bosch, con el ejemplo de estos marketplaces de segunda, lo que les quiero decir al final es que las estrategias de economía circular que nosotros tenemos tienen que ir dirigidas a resultados. Muchas veces emprendemos y desarrollamos modelos de negocios que no necesariamente, o desarrollamos productos y estrategias de economía circular sin necesariamente tener como resultado algún tipo de reducción significativa en emisiones de carbono o inclusive de intentar ser carbono positivo, agua positivo, o en fin, algún tipo de resultado tangible. Y esto es muy importante. Siempre que haya una estrategia de economía circular, debemos de pensar cuál al final va a ser nuestro resultado y si el resultado que esperamos es realmente el resultado que queremos. A mí este ejemplo me gusta mucho. El Imperial siendo la cerveza que devuelve 5 veces el agua utilizada en su producción. Que Costa Rica tenga una cerveza que sea agua positivo es para mí increíble y siempre también la pongo de ejemplo en mis charlas de economía circular. Y este movimiento a hacer agua positivo también es parte de cómo estamos repensando la mitigación y cómo además debemos de repensar la mitigación. No solamente Imperial, Intel también en Costa Rica es agua positivo. En Costa Rica, en India y en Costa Rica, India y en Estados Unidos. Y todo esto son pasos muy grandes en cambiando la mentalidad en la que estamos consumiendo, produciendo, pero también cambiando la mentalidad en la que estamos mitigando. Hoy en día, el planeta ya no tenemos el lujo de hacer menos daño. Y esta es una de las partes más importantes de todo esto, y es que la parte en donde nosotros queremos ser verdes y queremos reducir el impacto ya quedó atrás. Hoy en día no tenemos el lujo de simplemente quedarnos en reducir el impacto. La urgencia aquí es que tengamos un impacto positivo. Tenemos que tener un impacto positivo hoy en día. Tenemos que encaminar ya las estrategias a ser carbono positivo, a ser agua positivo, al fin y al cabo a ser regenerativos. Cuando en un momento dado, efectivamente sí podíamos tener como meta simplemente reducir el impacto, pero hoy en día ya no es. Y les pongo este diagrama porque hay muchas cosas que pueden cambiar cuando uno tiene una perspectiva y una ambición regenerativa. Con esto
El punto número 3 es que tenemos que cambiar la mentalidad en la que consumimos, producimos, pero también tenemos que cambiar la mentalidad en la que estamos mitigando. Tenemos que compensar más, o sea, tenemos que tener realmente una visión a ser regenerativos. Aquí les quiero contar que durante los últimos 6 meses he estado trabajando. En Colombia tenemos una ONG que se llama Proyecto Esporas y actualmente estamos trabajando con el sector de los eventos masivos. Hicimos una alianza con la empresa más grande productora de eventos y nuestra meta es ver cómo podemos hacer para que los eventos masivos sean regenerativos y sean circulares, y es todo un desafío, como ustedes se imaginarán. Sin embargo, hemos logrado grandes cosas. Hemos logrado que repensemos, por ejemplo, la venta de botellas de agua o la venta de desechables, y hemos logrado una venta, por ejemplo, de reusables. Es decir, la gente llega, un vaso reusable, y lo usa para muchísimos productos. Las empresas han estado muy anuentes a cambiar con nosotros también el modelo de negocios. Le hemos pedido, bueno, ¿qué tal si usted viene con formatos más grandes y los distribuimos? Excelente, nos dicen que sí. Uno de los problemas es que las cervezas que llegaban a los eventos estaban empaquetadas en formatos individuales. Entonces, literal, teníamos un evento con 150,000 personas y llegaban cervezas empacadas de a six-pack o inclusive a veces de a four-pack. Y eso lo que nos estaban pues, provocando era un inmenso problema en la gestión de residuos. Hablamos con la empresa, hablamos con un montón de stakeholders y les dijimos, por favor, para cuando sean eventos tan grandes, necesitamos que nos empaquen las cosas en formatos grandes, ¿verdad? Que simplemente sea una paca grande, sin mucho plástico, sin mucho cartón, para abrirla y de una vez ponerla en los distintos stands. Y esta ha sido una aventura muy interesante, también muy difícil, porque siempre nosotros tenemos que velar porque al fin y al cabo, en el evento todos logren pues sus intereses, y además nosotros tenemos que hacer que el evento sea rentable. Nuestra estrategia de economía circular también tiene que ser rentable, y eso es difícil, pero lo estamos logrando poco a poco. Y bueno, esto es parte de algo muy grande en lo que estamos en este momento y les quería comentar. Aquí otro ejemplo que les pongo acá es que Burger King y McDonald's abandonaron los juguetes de plásticos en los menús infantiles. Y con lo que le quiero decir con esto es que el punto número 4 es que tenemos que aceptar cambios radicales en los modelos de negocio. Bosch aceptó un cambio radical en los modelos de negocio. Nuestros eventos y los socios que estamos teniendo en los eventos están aceptando cambios radicales en lo que les estamos pidiendo en los modelos de negocio. Y Burger King y McDonald's también están aceptando cambios radicales en los modelos de negocio, cuando en algunos países dicen, bueno, ya no vamos a dar más juguetes de plástico. Entonces, tener esta perspectiva y esta apertura al cambio es muy importante. Y parece ser simple, pero de nuevo, no necesariamente se aplica cuando nosotros vamos a formular estrategias o cuando estamos diseñando modelos de negocios o productos. Bueno, no sé si lo conocen, él es Juan José Müller, es el fundador de Algramo, una empresa chilena dedicada a la venta y al retail en formatos de granel, en formato a granel de muchos productos. Pero les quiero contar la historia de cómo nace este emprendimiento. Básicamente, Juan José Müller era un estudiante en una zona roja de Santiago, en Chile. Y Juan José bueno, antes hacía con su familia, hacían las compras en las tiendas o en los supermercados, en las grandes superficies. Cuando por motivos de los estudios se tiene que mudar a esta zona roja, le toca estar comprando en pulperías, le toca estar comprando en comercios más pequeños, en tiendas más pequeños, inclusive en tiendas de conveniencia, y se da cuenta que es excesivamente más caro, que lo que está pagando es muchísimo más de lo que pagaba antes. Y entonces
se pone como meta rediseñar esto. Y estaba estudiando, si no me equivoco, ingeniería industrial, ¿verdad? Entonces se pone a pensar esto y él se va directamente a una pulpería y ve la oportunidad de un modelo de negocio y es el producto y es la venta a granel de distintos productos. ¿Qué pasa en estas tiendas? Que el shampoo viene en un formato muy pequeño y al fin y al cabo es un poco costoso. Que el arroz también viene en un formato más pequeño y es más costoso. Y lo que Juan José Müller se inventa es una máquina dispensadora, básicamente, que lo que hace es que usted puede llegar a la pulpería con su propio tarro y comprar arroz, lentejas, frijoles sin un mínimo costo. Es decir, usted le puede poner 100 colones, porque además él tenía muy identificado que su público meta a veces ganaba día tras día, ¿verdad? Entonces no tenía necesariamente un mínimo, como 500 colones para ir a comprar algo. El rediseño, él empezó con estos 4 productos o con estos 3 productos que les menciono: arroz, frijoles, lentejas y algo más. El ahorro que le logró hacer este emprendimiento circular a este público meta es aproximadamente entre el 60 y el 40%. Entonces, imagínense el impacto que tuvo el rediseño de un modelo de negocio como este modelo de negocio al gramo en esta comunidad. Y luego ya al gramo se hizo gigante. Al gramo es hoy una empresa que, si no me equivoco, cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York. Tiene sus productos en los grandes supermercados en Estados Unidos y en otros países, en donde hoy en día la gente puede llegar a comprar Sanipine, puede llegar a comprar sus productos de limpieza, puede llegar a esto utilizando y reutilizando sus propios envases. Entonces, imagínense cómo esta idea que empezó en Santiago logra, al fin y al cabo, tener un impacto masivo. Y les cuento aquí un detalle. Una vez me di cuenta por chismoso que uno de los problemas que estaba teniendo Algramo con este modelo de negocio, porque bueno, claro, toda transición a la circularidad tiene sus bemoles, era que en estas máquinas dispensadoras habían a veces un problema que había era las gotas o el exceso del producto cuando la persona llena, que a veces uno se le riega un poquito, ¿verdad? Pues eso estaba manchando los pisos y bueno, fue todo un problema porque eso básicamente estaba impidiendo que llegara a las grandes superficies. Cambió la maquinaria, la hizo más así y así, y bueno, ya logró estar en muchísimos más, en muchísimos más grandes superficies. La otra, les menciono otro producto, otro invento. Esta es un proyecto de la Universidad de Maryland en Baltimore, en donde estudiantes se pusieron a recuperar o a suprarreciclar o aprovechar, en todo caso, el ruido de la estación de trenes a través de transductores piezoeléctricos. Entonces, esto es toda una tecnología que lo que está haciendo es, básicamente, bueno, como a mí me gusta decir, la basura no existe. El sonido y la contaminación sonora es un tipo de basura y de contaminación, ¿no? Entonces, este proyecto lo que hizo fue recuperar ese sonido y lo aprovecha y a través de transductores piezoeléctricos los convierte en energía. Qué increíble, ¿no? Yo ahorita que estamos trabajando en conciertos, estamos trabajando muy fuerte para tratar de que la música de los conciertos, de los conciertos se nos convierta en energía. Todavía es un paso bastante difícil, pero imagínense qué cool que sería poder decir que este concierto de metal básicamente alimentó de toda la energía necesaria para el propio show. Todo lo que a ver, estos ejemplos que les acabo de mencionar son un montón, son distintos cada uno y justamente aquí les menciono uno más. En Costa Rica también hay una empresa que se llama Cleantap que en este momento está rediseñando el mundo de los productos de limpieza. La premisa de Cleantap es por qué los productos de limpieza vienen en formato acuoso, por qué no vienen en formato sólido. Al fin y al cabo, es muy costoso para el transporte y es muy costoso en emisiones estar transportando
soluciones de limpieza tan pesadas, ¿verdad? Y pues la distribución es todo un complejo, cuando en realidad el producto de limpieza que contienen, perdón, sí, la sustancia que contienen estos productos, la sustancia activa es muy pequeña, es como del 20% de digamos así, un limpiador de casa tradicional. Entonces, básicamente lo que hicieron fue tabletas limpiadoras multiuso. Hay tabletas para baños, tabletas para pisos, tabletas para cocina, tabletas para eso y lo otro, en donde usted lo compra, llega a su casa, lo pone, si usted quiere, en uno de sus recipientes que ya tiene vacío, le pone usted mismo el agua, lo mezcla, lo deja actuar 15 minutos y ya puede limpiar. Esto es todo un cambio también en lo que nosotros conocemos y se basa en un problema y en una premisa muy interesante. ¿Por qué hacemos las cosas como las hacemos? ¿Por qué estamos distribuyendo las cosas con agua? ¿No tendrá más sentido distribuirlas de forma deshidratada? Yo creo que aquí, pensando un poquito y compartiéndoles, tenemos mucho que aprender. La economía circular tiene mucho que aprender de todas las misiones de los astronautas y todo este mundo en donde realmente cada kilo que llevamos a la luna o al espacio cuesta muchísimo y es súper esto, entonces lo hacen de forma súper eficiente. De hecho, la NASA fue precursora en suprarreciclaje textil en su momento. Hace unos años estaba intentando rediseñar los trajes de los astronautas para que se convirtieran en algo más, digamos, en una tienda de campaña o algo así, ya habiendo llegado pues al planeta que estaban haciendo. En fin, notas aquí que les quiero compartir. Al final, todas estas ideas y todo esto que les estoy diciendo de la NASA, lo que llevan es al quinto punto de estos factores de éxito para una transición hacia la circularidad. Y es que tenemos que empoderarnos de la economía circular y desarrollar soluciones únicas e innovadoras. La gente a veces pregunta muchísimo que cuál es el paso a paso, que guías, que todo esto para la economía circular. Y lo cierto es que hoy en día ustedes, yo, todos los que estamos en este mundo de la transición a la regeneración, estamos escribiendo lo que es y no es la economía circular. Justamente como es un paraguas conceptual, todo cabe. Y entonces en esto nosotros nos tenemos que empoderar y realmente decir, vale, estos son los principios de la economía circular, que ahorita se los que los tengo acá y se los quiero compartir. Y al final esto es lo que yo quiero hacer y este es mi entorno, tengo tales stakeholders, tengo tal problema socioambiental y es lo que yo me voy al final a decir. Y eso lo he visto una y otra vez en productos y en proyectos exitosos en cuanto a la transición a la circularidad. Hacen cosas que uno no se espera, son únicas, son innovadoras, no tenían precedentes y pues así mismo lo lograron. Hace un tiempo fui a una constructora, a una productora de concreto en Colombia. Andaba allá y me invitaron para ir a hacer creación de contenido que iba, bueno, yo hago contenido en redes sociales, en Instagram, en TikTok, sobre la teoría de la economía circular. Entonces ya me invitan para que vea un poquito y que es una invitación a repensar el mundo de la construcción y ver qué se puede hacer, pues, en aras de la circularidad. Entonces ya voy yo, hago un tour por todas las plantas que tienen ellos, me voy desde el inicio, me voy desde la mina en donde se extraen todas la cal, todo lo que vi, me mandan para la otra planta. Al final, algo muy interesante que hicimos fue adaptar una herramienta de la economía circular que se llama la escalera de la economía circular en una guía más o menos para el diseño del concreto, del cemento y inclusive para el diseño de sus edificaciones. Pero lo que les quiero contar de todo esto es que al final tuvimos esta gran conversación en donde nos sentamos y ya hablamos, ¿verdad? Muy de tú a tú. Y lo que necesitaban en ese momento, bueno, yo ya les pregunté, bueno, ¿cómo ven todas las recomendaciones que yo les estoy dando?
cómo ven esta, digamos, es que no era exactamente una asesoría, pero cómo ven esta asesoría, lo que les estoy diciendo, todo esto y lo otro. Y me dicen de una forma muy, muy honesta, y me dicen, vean, a nosotros nos encanta, la verdad, el equipo de sostenibilidad está muy feliz, creo que inclusive ya querían hacer un departamento de circularidad, que por cierto, no lo he dicho, pero el crear un departamento de circularidad es necesario para la transición a la circularidad. Los departamentos de sostenibilidad poco a poco deben de ir transicionando a departamentos de circularidad en las empresas. Ese es uno de los pasos a seguir para lograr pues una circularidad profunda en las empresas. En fin, entonces, y ya me dicen, nosotros estamos muy felices, el departamento de sostenibilidad está muy feliz, pero necesitamos llevarle esto a los socios, porque al final son ellos quienes van a decidir el cambio de rumbo que nosotros estamos planteando esto, las pequeñas cambios y mejoras que usted está diciendo, y necesitamos que se alineen. Y entonces yo les dije, no, babe, eso está muy bien, o sea, está muy bien que tengan identificado eso, y yo si en algo les puedo ayudar, les hago una charla o lo que sea para la empresa. Y bueno, al final, al fin y al cabo, me hice muy amigo de ellos, me llaman como al año y me dicen, Chris, bueno, al final los socios sí se volcaron a esto, ya estamos desarrollando el departamento de circularidad, estamos empezando con cursos, con capacitaciones, con esto y el otro, y pues nada, se alinearon de forma integral y holística a todo este proyecto. Punto número 6. Nuestras acciones, socios y nuestro ecosistema tienen que estar alineados con la estrategia de economía circular. De nada sirve que el departamento de sostenibilidad de nuestras empresas esté haciendo lo suyo por su parte cuando el ecosistema que nos rodea como empresas y cuando los socios que al final toman las decisiones del rumbo y la junta directiva no estamos alineados todos. Y eso es una conversación que tenemos que tener y es un punto que se toca muy poco en la transición hacia la circularidad, pero es fundamental. Es fundamental. Bien, ya casi como último ejemplo, y después de esto les quiero compartir de herramientas. La, la, hace un tiempo estuve en varias, bueno, he estado en varias empresas en donde esta cuestión de lo verde y lo ecológico, primero es contado a través de vallas publicitarias y a través de una comunicación externa y luego a través de una comunicación interna, ¿verdad? Pero yo aquí lo que les quiero decir es que el equipo y los colaboradores de las empresas son los primeros a los que tenemos que llevarles esta cultura de circularidad. Me voy a apurar un poquito con estos puntos para para poderles compartir unas herramientas que les quiero compartir. Pero el punto número 7, y con esto terminamos estos 7 factores de éxito para la transición hacia la circularidad, es promover una cultura interna y externa. Promover una cultura circular interna y externa. Que no se nos olvide que dentro de todas estas... El mundo de la sostenibilidad es muy joven. Llevamos apenas hablando de esto, de sostenibilidad, hace 60 o 70 años. Entonces, evidentemente, todavía estamos muy perdidos en todo eso. Estamos en pañales. Y aquí, una de las cosas que para mí es más importante de hacer ver es que estamos en un momento histórico de educación y de capacitación en circularidad y en regeneración. Entonces, no solamente el mensaje ecológico, el departamento de sostenibilidad los departamentos de sostenibilidad tenemos que entender que primero tenemos que actuar de forma interna y capacitarnos, así como para alinear todos los socios fue necesario capacitaciones y todo eso, es necesario primero hacerlo de forma interna que de forma externa. Bien, hasta aquí los 7 factores de éxito para una transición hacia la circularidad.
Tengo dos herramientas que les quiero compartir, pero no sé si en este momento ahí, y quizás pongo el equipo de producción a correr porque estaba previsto que el momento de preguntas y respuestas fuera al final, pero no sé si les puedo pedir, si hay alguna pregunta-respuesta, si hay alguna pregunta, pasar de esto ahorita y luego les comparto las herramientas. ¿Cómo la ven? ¿No? No, Si Christopher, no, no hay preguntas. De momento no hay preguntas, Christopher. Ok, entonces, para terminar esto, los 7 factores para una transición hacia la circularidad. Es número 1, conocer bien el problema y dejar atrás el paradigma lineal. Usar, tirar y contaminar. Número 2, dirigir estrategias circulares a resultados. Número 3, cambiar la mentalidad en la que consumimos, producimos y mitigamos. Número 4, aceptar cambios radicales en los modelos de negocio. Número 5, empoderarse de la economía circular y desarrollar soluciones únicas e innovadoras. Alinear acciones, socios y ecosistema con la estrategia y promover una cultura circular interna y externa. Estos factores de éxito, como les mencioné desde un inicio, pueden parecer simples, pero les aseguro que serán de mucho valor para cuando pensemos en una estrategia circular. Ahora bien, les quiero compartir, antes de pasar, les quiero compartir unas cosas. Los principios, estos son los principios de la economía circular. Número 1, debemos diseñar para eliminar la contaminación y la basura. Ese es el principio número 1. El diseño tiene un peso, como ustedes lo sabrán, importantísimo al final, la huella ecológica que va a tener lo que estamos desarrollando. Entonces, el paso número 1 es que diseñemos para eliminar la contaminación y la basura. El paso número 2 de estos principios de la economía circular es que mantengamos los productos y los materiales en uso. Es decir, ya diseñamos para eliminar contaminación y basura, ya eliminamos el packaging, eliminamos el diseño o rediseñamos y hicimos una servitización en vez de un producto. Ahora, lo que salga de aquí, lo que salga de nuestras industrias, ¿cómo podemos hacer para que se mantenga en uso? ¿Verdad? Y paso número 3, uno de los el más importante de todos, que a veces no está muy claro que la economía circular lo tiene, es regenerar los ecosistemas naturales y la sociedad. Hay un peso muy grande en la regeneración y casi siempre cuando la gente, cuando yo le hablo a la gente de economía circular, lo que creen es que estamos hablando exclusivamente de reciclaje, pero no. Lo que estamos hablando es de regenerar también los ecosistemas naturales y también velar por la regeneración social, por cómo podemos tener un impacto social alto. Como les decía al inicio, la economía circular tiene dos grandes tipos de materiales. Por un lado tenemos los materiales biológicos y por otro lado tenemos los materiales técnicos. No me voy a tener mucho en este diagrama, nada más decirles que si no lo conocen, se llama el diagrama de mariposa de la economía circular. Y lo que nos lleva a esto es a diseñar y plantear distintas estrategias para cada uno de los materiales que tenemos en nuestras manos. Por ejemplo, si tenemos un material biológico, que es un material que básicamente se degrada en la biosfera de forma simple y sana, ojo en estas dos S, simple y sano, lo que debemos de intentar es que justamente se degrade en la naturaleza o se reintegre a la biosfera de forma simple y sana. Y aquí está el típico ejemplo de cuando tenemos productos de cartón o cuando diseñamos con cartón, y creemos que está bien porque es cartón o es papel, pero al fin y al cabo ese cartón tiene sustancias químicas tóxicas como tintes y esto y el otro. Entonces, bueno, ¿qué tal si rediseñamos esos cartones y hacemos que se reintegren mejor a la tierra?
Este diagrama de mariposa también lo que nos indica es que lo que está más alejado del diagrama, del centro, es lo que menos hay que hacer. Y lo que está más cerca al centro, a esta columna, es lo que más hay que hacer. En cuanto a los materiales biológicos, lo que menos es recomendable hacer es convertirlos en biogás. Pues porque, sí, porque ahí en la conversión al biogás, si bien es cierto que se aprovecha, ya lo perdemos. O sea, no se nos vuelve a reintegrar la biosfera. Digamos que el ejemplo contrario a esta sería convertir la materia prima, los materiales biológicos en compost. Ahí se nos estuviera, por ejemplo, sí, reintegrando a la biosfera. Y al contrario, con los materiales técnicos, también lo que tenemos es un llamado a una estrategia en donde, si lo ven bien, lo último en lo que nos tenemos que preocupar es en el reciclaje. Después de eso, preocupémonos, primero que eso, preocupémonos en reformar y remanufacturar. Antes que eso, en cómo podemos hacer para que nuestro producto sea reusado o redistribuido o repensar en todo caso la cadena de producción y distribución. Y al final lo que más tenemos que hacer es mantener, prolongar y compartir. Compartir este material técnico entre los usuarios. El típico caso de cómo nosotros podemos compartir una botella, un refresco en un envase retornable. La retornabilidad es, al fin y al cabo, una de las cosas que más quiere la economía circular, porque le agrega mucho valor y además porque evita muchos de los ciclos que si no serían necesarios tener. Y aquí les quiero también mencionar algo muy interesante y muy importante, es que esta transición hacia la circularidad genera un valor que no genera la economía lineal y está justamente en el hecho de compartir. Cuando Bosch tenía el caso de compartir, digamos, de darle a su usuario la lavadora y luego recuperarla, ahí hay un intercambio. Y es un intercambio muy valioso porque las empresas hemos estado casi siempre muy lejos del feedback o de la retroalimentación directa que nos puede dar un consumidor. Pero esto lo que hace es ya ponernos en un plano en donde podemos compartir minucias, podemos compartir además esta cuestión de devolver, de dar, le agrega muchísimo valor a todo esto. Como estoy de tiempo. Hey. Y ya por último, nada más les quiero mencionar que esta es la escalera de la economía circular. Bueno, realmente no se sabe si es la escalera de la economía circular o del zero waste, pero en todo caso es una adaptación que hice de una que se llama escalera de la economía circular. Lo primero que tenemos que hacer es fabricar y usar responsablemente los productos, luego preservar y extender la vida útil de los productos y luego utilizar los residuos como recursos. Les pongo esta escalera aquí, yo sé que sin ahondar mucho, pero es que me gusta mucho que se vayan con estas herramientas, al menos para que le tomen una foto y que luego la puedan ver con detenimiento. Y en todo caso, aquí el mensaje es que este mundo en donde teníamos solamente estas 3 Rs, se ha convertido en un mundo con muchísimas Rs, con 9, con 11, con 20, con las que quieran, porque inclusive las Rs que debemos hacer son procesos tanto tangibles como intangibles. Vean que una de las Rs de esta escalera es rediseñar y repensar. ¿Rediseñar qué? Los productos y los materiales de acuerdo con la circularidad y los límites planetarios. Repensar qué? Bueno, algo muy interesante, igual el caso de Bosch, es reconsiderar el sentido de propiedad y el uso de los productos. ¿Qué tal si en esta economía empezamos a pensar o empezamos a promover que no necesariamente lo que nosotros queremos como sociedad es ser dueños de algo? A mí no me importa tanto ser dueño de una lavadora, pero sí me interesa mucho tener acceso fácil a una lavadora. Bien, esto es todo lo que les tengo yo por compartir. Espero que les haya gustado estos 7 factores de la economía circular. Me quiero despedir con antes de las preguntas, con esta frase de Slavoj Žižek, que es que la verdadera utopía es creer que podemos seguir haciendo las cosas como las hacemos hoy en día. Esa es la verdadera utopía. A los que somos medios ecolocos siempre nos dicen utópicos, pero no, la verdad es que la utopía está en otro lado. Muchísimas gracias y me pueden encontrar en TikTok, en Instagram, en LinkedIn y en mi página web christopherbros.com.
No sé, Lenin, si estamos con... Déjame preguntar, Christopher. Antes de darte la despedida oficial, déjame preguntar si hay alguna consulta. No sé si alguien tiene alguna consulta. Aprovechando a Christopher. ¿No? Aquí hay una, aquí hay una. Me ayudan con el micrófono, gracias. No te podíamos dejar ir así, Christopher. ¿Qué va? Sí, gracias, Christopher. Primero, felicitarte por la exposición, muy interesante y das mucha información de gran utilidad. Tengo una pregunta, cuando refieres a la escalera, el segundo punto, hay una realidad, dices que hay que mantener los productos y los materiales en uso, pero hay estudios que demuestran que algunas compañías, sobre todo en electrodomésticos, utilizan chips que se autodestruye el equipo. Esos son estudios que se han confirmado. Y básicamente con el objetivo de que la venta prosiga. Entonces los equipos tienen una vida útil que entra vía timer o algún dispositivo. Eso por ponerte un ejemplo, pero son realidades. ¿Cómo conjugar ese punto 2 de la escalera con esa condición de comportamiento de los negocios? Esa es como la pregunta del millón, porque básicamente la obsolescencia programada es una práctica que sí, que es hecha para que la gente, que los usuarios sigan consumiendo, porque al fin y al cabo en este sistema en el que estamos es un sistema industrial que está, que es una maquinaria gigante que necesita producir y producir, y pues si no, ¿qué hacemos? Muchas veces a mí se me acercan y me dicen, no, claro, qué lindo todo esta de la teoría de la economía circular, pero al fin y al cabo como empresa necesitamos seguir produciendo. Y yo creo que algo que es muy interesante y que es lo que para mí es más valioso de la economía circular, es que si lo vemos bien, la economía circular le da muchísimo más valor a la empresa y a los productos que está haciendo que en una economía lineal. Pero efectivamente lo que hay que hacer es un rediseño de modelos de negocio y hay que detenerse y pensar en cómo podemos seguir siendo rentables sin sacrificar, por ende, el medio ambiente. Yo no te puedo responder exactamente esa pregunta. Lo que te puedo decir es que a mí me gustaría mucho que la práctica de la obsolescencia programada fuera algo en lo que una empresa, bueno, lo que quiero decir es que obviamente que me gustaría que no existiera, punto. Pero algo que he visto que son algunas alternativas para esta obsolescencia programada es, número uno, diseñar productos que tengan una garantía ilimitada, ¿verdad? El típico garantía ilimitada, que vos compras un producto y bueno, puedes ir a cambiarlo si se te daña y todo eso. Efectivamente aumenta el costo para el usuario, pero bueno, es una de las cosas que yo veo que son muy circulares y que no sé qué tanto se puede aplicar a los productos de todo el mundo. Pero número dos, también es necesario, y esto es un esfuerzo, la transición hacia la circularidad es un esfuerzo de quíntuple hélice. Cuando nosotros hablamos de esto, de la economía, y como les decía, la economía son las reglas de la casa, estamos como estamos justamente porque las reglas a veces no están muy bien, no están muy claras, no están muy bien, y muchas prácticas se pueden hacer sin que a nadie le importe mucho. En países como Francia, hace poco, hace como un año, empezaron a hacer lo que se llaman los índices de reparabilidad, en donde en los productos la Secretaría de Protección al Consumidor se encarga de etiquetar el electrodoméstico en una etiqueta en un índice que va del 1 al 10, y básicamente lo que hace es comunicarle al consumidor qué tan reparable es el producto que está consumiendo. Hice un reel hace poco sobre esto, se hizo muy viral, tiene como más de 1 millón de vistas y hay muchos comentarios. Yo sé que también, o sea, puede ser que ustedes tengan esos mismos comentarios que esta gente. Es una cuestión delicada, interesante, no necesariamente aplicada para todos los países, pero bueno, lo que te quiero decir con esto es que la política pública es necesaria también para esta transición. Y gracias por la pregunta.
muy buena. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Estamos? Christopher, muchísimas gracias. Que estés muy bien. Muchísimas gracias a ustedes. Chao, suerte. Un abrazo. Fuerte el aplauso Hasta luego. para Christopher. Hasta luego. Que les vaya muy bien. Gracias por estar en este congreso.